La victoria de Thanos es uno de los momentos más impactantes de la historia del cine de superhéroes. Y es que todo lo que lleva a la victoria de Thanos es simplemente Infinity War, una de las mejores películas que he visto del género y de mis favoritas. Pero si hay algo que puedo definir como una escena prácticamente perfecta en el UCM, es sin ninguna duda el chasquido de Thanos, la victoria del titán loco. Así que poneos cómodos porque el día de hoy vamos a hablar de la escena perfecta del UCM, el chasquido de Thanos. ¡No! Todo empieza realmente fuerte, con Thor preguntándole a Thanos, totalmente desesperado, qué acaba de hacer. Ahí podemos ver cómo van desapareciendo personajes. Creo que el primer impacto es cuando desaparece el Soldado de Invierno, cuando aparece Bucky diciendo Steve y de repente desaparece. Y van desapareciendo diferentes personajes, todos ellos muy populares y sobre todo de la nueva Marvel, ¿no? De lo que iba a ser el futuro de Marvel. Y tú te quedas impactado en ese momento, porque creo que era la primera vez que podíamos ver de una manera tan clara la derrota de los héroes. Y es que aquí podemos ver la caída ya no solo del Soldado de Invierno, sino que por ejemplo la pobre caída de la Bruja Escarlata. ¿Quién ha sufrido más que la Bruja Escarlata aquí? Es simplemente increíble ver cómo desaparece lentamente. Después podemos ver a Groot, que yo recuerdo ver gente llorando por Groot, lo recuerdo perfectamente. Después teníamos la desaparición de T'Challa, ¿no? De Black Panther, que era como el punto, en ese momento, en esa escena, como el único que tenía la esperanza de que había que levantarse, de que no había que rendirse, pero desapareció justo cuando estaba diciendo esas palabras. Creo que ese fue el primer impacto que tenía la escena. Pero luego ya no solo era el impacto de lo que estaba ocurriendo en Wakanda, sino que una de mis partes favoritas del chasquido es cuando nos muestran lo que está pasando en la ciudad. Y es que podemos ver a Nick Fury cómo desaparece junto con Maria Hill. Vemos los helicópteros cayendo, destruyendo todo lo que hay a su paso, haciendo un auténtico caos. Es una pena que en el futuro no se usara, ojo, porque creo que el chasquido está súper infravalorado, desaprovechado y todos los hados que puedas decirle a un momento. Pero justamente aquí todo estaba siendo un caos. Todo estaba siendo un caos y la desaparición de Nick Fury me encanta. Lo primero porque llamó a la Capitana Marvel, que ahora es muy odiada, pero en aquel momento todo el mundo gritó en el cine. Lo admito. Yo grité porque dentro de todo me gusta la Capitana Marvel, no me desagrada. Y después teníamos todo yéndose a la mierda. Todo yéndose y pensando, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Pero es que después tenemos, yo creo, el momento de todo el chasquido, donde el mundo, por un momento, si eras fan de Marvel, si estabas viendo la película, se te cortó el aliento. Y es que en el planeta Titán, donde estaba ocurriendo la batalla de Tony Stark, Spider-Man, Doctor Strange, todos empiezan a desaparecer. Doctor Strange dice que es la única forma. Tony Stark está alucinando. Empiezan a desaparecer todos los Guardianes de la Galaxia. Y de repente viene el momento. Si os acordáis por aquellos años, hubo una guerra masiva por Spider-Man entre estudios. Y de repente, ver cómo Peter dice, señor Stark, me empiezo a sentir mal. Yo me acuerdo de esa escena. Luego me enteré de que fue improvisada por el actor y eso me gustó. Creo que fue un detalle muy bueno de que Spider-Man aguantara más por el sentido arácnido, pero sobre todo por su regeneración, ¿no? Creo que todo ello hizo que se diera cuenta antes de que estaba pasando algo raro con él y que esa regeneración hizo que pudiera dar sus últimas palabras en comparación a otros. Pero ese abrazo con Tony Stark, con todo lo que estaba pasando por la mente de Tony Stark, todo lo de hay que ponerle una armadura al mundo y demás, en ese momento Spider-Man desaparece. Yo vi gente llorando, vi a mucha gente llorando, muchos de ellos adultos, no solo niños. Y aquel momento fue impactante, porque se habían cargado a básicamente todos los principales a futuro que iba a haber en ese momento. Solo quedando separados los Vengadores por todos lados, y de repente vemos a Thanos.
en un campo, sentado, a gustísimo, en un campo ahí lleno de trigos y demás. Después de una escena donde podemos ver, pues, un diálogo sencillo pero poderoso, y es: ¿ha valido la pena? ¿Cuánto ha costado? No. Y Thanos dice: todo, lo ha costado todo. ¿Valió la pena? Sí, pero ha costado todo. Y ahí puede descansar. Y ahí termina la película. Esta escena, en términos generales, considero que es una de las mejores de la historia del género. Y es que ya no solo estamos hablando de la victoria absoluta del villano, que creo que era la primera vez que veíamos eso, y creo que ha sido la única vez que hemos visto al villano ganar, sino de la manera que lo ha hecho, derrotando, destruyendo a los héroes. Y después él tiene su final feliz. Dentro de la locura que es, de que lo ha perdido todo, él estaba dispuesto a ello. Y todo ello con unas escenas impresionantes de cómo van desapareciendo, de las consecuencias que van ocurriendo alrededor del mundo, y todo ello con Thanos cumpliendo su objetivo, haciendo que esa sea una de las mejores escenas que he visto nunca del género de superhéroes. La increíble escena del chasquido de Thanos. Vale la pena todavía hablar de ello porque desde ese punto creo que el UCM ha bajado. Y es que Infinity War fue demasiado y el chasquido fue demasiado. Y a día de hoy sigo pensando que es la mejor escena del UCM.